Bien, estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a su clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a estar tratando acerca de la notación científica y también entrando un poco a lo que es el álgebra, con la identificación, estructura de lo que son las expresiones algebraicas. El objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios que están relacionados a la notación científica y expresiones algebraicas, mediante la explicación y la realización de algunos ejemplos para que ustedes tengan los conocimientos sólidos en cuanto a los temas tratados. Lo que vamos a ver es el objetivo, la definición de notación científica, potencia de 10 con exponente positivo, también potencia de 10 con exponente negativo, algunos ejercicios, como les hablaba hace un momento, lo que son las expresiones algebraicas, cómo están estructuradas estas expresiones, clasificación y algunos ejercicios. Vamos a empezar con una pequeña lluvia de ideas. Estimado Jesús, ¿qué usted ha leído acerca de lo que es la notación científica? Jesús Durán, ¿me ayuda por favor? ¿Qué ha leído? A ver, cuénteme ahorita. ¿Qué es para usted una notación? ¿Qué es para usted la notación científica? Aquí está el gráfico, más o menos, interprete un poquito. Jesús. ¿Qué ha leído usted acerca de la notación científica? ¿Qué es para usted la notación científica, Javier? Javier Medina. ¿Qué entienden ustedes por notación científica? A ver, vamos a encender las cámaras, ¿ya? Javier y Jesús, por favor, enciendan sus cámaras. Que la notación científica Sí, la notación científica. también denomina formas, formas. Ya, esa es la otra manera que se puede llamar. No solo es notación Ajá. científica, sino también es llamada notación en forma exponencial, ¿no es cierto? También puede ser de números demasiado grandes y también Muy pequeños. bien, es una manera en la que nosotros podemos expresar o escribir números muy grandes o muy pequeños. Es una manera abreviada en la que podemos escribir nosotros este tipo de números. También esta es llamada notación índice estándar, ¿no es cierto? Ya, como ya dijo Jesús, es una manera rápida de representar un número utilizando potencias como base 10. Además, es una forma de escribir los números que son muy grandes o también muy pequeños. Cuando hablamos nosotros de notación científica, se relaciona directamente también con las potencias de base 10. ¿Y qué nos dice? Que toda potencia de base 10 es igual a la unidad seguida de tantos ceros como unidades indica el exponente. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una potencia de base 10 y exponente n es igual a 1 seguido de n ceros. En este caso, tenemos 10 elevado al cubo. Esta es una potencia de base 10 elevado al cubo. Una notación científica con base 10 elevado al cubo. ¿Qué significa? Que voy a colocar para mi respuesta la unidad seguida de tantos ceros como me indica el exponente. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos 10 elevado al cubo, que me da un resultado de 1000. Vamos a encender la camarita, Jesús, ¿ya? Por favor. Muy bien, ya, así vamos a trabajar hoy en la clase. Para que no se me duerman mientras yo estoy explicando. Ya, por ejemplo, acá tenemos otra expresión en notación científica.
10 elevado a la cuarta. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a escribir el 1 y lo voy a complementar con 4 ceros. Mientras que si el exponente de la potencia es negativo, es decir, 10 elevado a la menos n, lo que se obtiene es la unidad precedida. Es decir, que antes de la unidad vamos a poner tantos ceros como me indica en este caso el exponente. Aquí tenemos 10 elevado a la menos 3. Entonces vamos a contar 0. Siempre después del primer cero ponemos la coma. Y de ahí, ¿cuántos ceros nos faltan para completar el 3? Nos faltan 2. En total me quedan 1, 2 y 3 ceros. Entonces 10 elevado a la menos 3 es 0,001. Bien, vamos a hacer estos ejemplos para que les quede muy clarito. Aquí tenemos potencias de base 10 con exponente positivo. Acá tenemos potencias de base 10, pero con exponente negativo. Entonces, ¿qué nos dice si el exponente es positivo? Javier, ayúdeme leyendo esta partecita de aquí. ¿Qué nos dice si el exponente es positivo, el exponente de mi base 10? Dice, si n es positivo, la potencia de base 10 con exponente n, es decir, 10 elevado a la n, en el número formado por la cifra 1 seguida de la n0. Bien, toda esta parte teórica está reflejada en estos ejemplos. ¿Qué me dice si n es positivo? Aquí tenemos n, al decir n se refiere al exponente. Entonces, si el exponente es positivo, la potencia de base 10 con exponente positivo, es decir, 10 a la n, es el número formado por la cifra 1 seguido de n0. Es decir, dependiendo de qué número sea este, yo le voy a completar con ceros. Aquí tenemos 10 elevado a la 1. Este 1 me indica que voy a poner la unidad y voy a escribir el número de ceros que me indica el exponente. En este caso, un 0. Tenemos 10 elevado a la 2. Me indica que voy a poner la unidad y voy a poner 2 ceros. El exponente me está indicando el número de ceros que yo voy a poner a la derecha cuando el exponente es positivo. Acá tenemos 10 elevado al cubo. Voy a poner la unidad seguido de 3 ceros. ¿Por qué 3? Porque eso es lo que me indica a mí mi exponente. Tenemos 10 elevado a la séptima. Me indica que voy a poner la unidad seguido del número de ceros que me indica mi exponente. Por eso aquí tengo 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El exponente indica el número de ceros que contabilizamos nosotros al momento de resolver mis notaciones científicas. Vamos con potencia de 10 con exponente negativo. Jesús, ¿qué me dice el exponente negativo? La potencia de base 10 con exponente negativo n, es decir, 10 elevado a la n es el número decimal 0.00001, siendo n el número total de ceros. Es muy parecido al positivo, solo que ahora a la inversa, ¿no es cierto? Y tenemos 10 a la menos 1. Esto me indica que yo voy a poner siempre, primero voy a poner un 0 y después la coma. A partir de esto, ya tengo que poner el número 1, la unidad. Este 1 de acá, el menos 1, me indica el número de ceros que yo voy a ubicar antes de mi unidad. Como aquí es a la menos 1, entonces solo ubico un 0. Vamos aquí 10 elevado a la menos 2, ubico el 0, ubico la coma y el otro 0 que me falta para completar los dos ceros que me indica mi exponente. Acá tengo 0,001. ¿Por qué? Porque mi exponente es elevado a la menos 3. Entonces, ¿yo cuántos ceros tengo que tener a mi izquierda? Tengo que tener 3 ceros. Y aquí tengo 10 elevado a la menos 7. ¿Qué me indica esto? Que tengo que tener 7 ceros que le anteceden o le preceden al 1. 0,000001. Dan 7 ceros, está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso me dice la potencia de 10 con exponente negativo. Vamos a practicar con estos ejercicios, ¿ya? Aquí tenemos con exponente positivo, de hecho son algunos que ya realizamos, y aquí tenemos con exponente negativo.
vamos a desarrollar en una hojita para poder continuar con el tema. Los positivos son extremadamente fáciles. Lo único que me indica el exponente es el número de ceros que tenemos que ubicar. Acá el número de ceros que le antecede a la unidad. Una vez que terminen, vamos a comparar las respuestas y ustedes, si no les salió, me pueden hacer alguna preguntita para estarles solventando en este mismo momento. ¿Ya concluyó, Javier? No le escucho. Sí, dicen, lo que pasa, estoy confundido en el 10, en el 10 elevado a la 0 en el positivo. ¿Ahí cómo sería? Ya, ahí tenemos que recordar una de las propiedades de las potencias. A nosotros una de las propiedades de las potencias nos dice que cualquier número diferente de 0 que esté elevado al 0 me va a dar igual a la unidad. Es decir, si yo tengo aquí 1.000.000 elevado a la 0, me va a dar a la unidad. Si tengo 1 elevado a la 0, me va a dar a la unidad. Esa es una de las propiedades que tenemos nosotros en las potencias. Ya. Jesús, ¿también terminó usted? No le escucho. No le escucho. Active el audio, por favor. Que no le entendí el 10 elevado a la 0. Ya, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Es todo lo que le dije. Es Todo igual a número, 1. sí. Entonces Pero el primero. no lleva 0. No, así. Es que ahí ya tenemos que nosotros interpretar como le dije, la propiedad de la potencia. Y toda potencia elevado a 0 me va a dar igual a 1. Ya. Ya. Entonces, así les quedó en la notación positiva, como les acabé de proyectar. Sí.
Muy bien, ¿no es cierto? Es únicamente ubicar los ceros a la derecha y vamos a ver ahorita la proyección negativa, la notación negativa. Si de pronto tienen alguna duda o si no, ya pasamos al siguiente tema. No, sí, en la Sí parte es, negativa sí está entendido, Lice. Lo que pasa en la parte positiva, aquí yo estoy medio confundido porque, por ejemplo, bueno, el 10 elevado a 2 equivale a 100 ya. y 10 elevado a 3 equivale a sí mismo, o sea, tendría que marcar el 1 y el punto 3 sería. Yo le Porque puse recuerde que vamos poniendo ya, ubicando lo que son las décimas, centésimas, entonces aquí es ya, ya, ya es. ya, Entonces ya sí, tenemos ahí que sí, ir ubicando el claro, punto ahí donde vamos con la decena, corresponde. centena y mil. Ajá, Ya, Lice, ya, sí. eso Miren, nomás. incluso aquí está, miren, no sé si están mirando. Sí, muy bien. Igual ustedes ya tienen la participación porque me han estado participando en toda la clase. Javier Medina y Jesús Durán. Ya. Por ejemplo, acá tenemos otras expresiones que no son en base 10. Esto sí es a manera de ejemplo que yo les voy a indicar ahorita. Miren, aquí tenemos 94 por 10 elevado a la 5. Entonces, cuando nosotros tengamos expresiones como estas, como siempre me está indicando el exponente del 10 que voy a anotar tantos ceros como me indica. Entonces, en este caso voy a anotar 5 ceros. 94, anoto la parte entera, el 94 que me indica en el ejercicio. Y aquí voy a anotar los 5 ceros que me indica el exponente. 1, 2, 3, 4 y 5. De igual manera en el segundo ejercicio, pero aquí si ustedes se dan cuenta tengo 4.25 por 10 elevado a la 8. Entonces únicamente anoto aquí como entero, anoto lo que es la parte entera. Y de ahí tomo los decimales del primer ejercicio, es decir, del 4,25, anoto el 25 y a partir de aquí tengo que contar cuántos ceros me faltan para complementar los 8 ceros. Entonces anoto 4, que es mi parte entera, de ahí anoto mi parte decimal, que es 25. Como necesito 8 ceros, como necesito 8 números, tengo que completar el resto con ceros. Por eso tengo 25 y tengo ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ceros. En la C, de igual manera, tengo 42,5 por 10 elevado a la 5. Para esto transformar en números normales, no en notación científica, anoto su parte entera y su parte decimal cuenta para yo completar los números que me está pidiendo en el exponente. Acá también, en el literal A y B, por ejemplo, tengo 5,07 por 10 elevado a la 4, el 5 y el 0,7. Y complemento el resto con ceros. Son 4 los números que debo tener, entonces complementamos con ceros. 5, 0,7 que tengo de mi parte decimal y para completar ubicamos los dos ceros. Y en este caso, como trabajamos un momentito con números negativos, 4 por 10 elevado a la menos 10. Voy a ubicar el 0 y a partir de esto complemento con los demás ceros que necesito. Por eso tengo 0, y 9 ceros para acá. 4. Como les había dicho, la notación científica sirve para yo expresar números muy grandes o muy pequeños en valores que sean entendibles, en valores que sean apreciables ante la vista de cualquier interpretación. Estudio. Ya, vamos a entrar ahorita a lo que son las expresiones algebraicas. ¿Han escuchado hablar ustedes de expresiones algebraicas? A ver, ¿usted alguna vez había visto expresiones algebraicas? ¿No? Ya, a nosotros hablar de expresiones
algebraicas nos dice que, bueno, vamos a ver la teoría primerito, que es una combinación de letras, números y signos de operaciones, ¿no es cierto? Signos de operaciones. Las letras se suelen representar cantidades desconocidas y se denominan variables o también las llamamos incógnitas. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir al lenguaje matemático expresiones del lenguaje habitual. Vamos a ver cuáles son los componentes, cuál es la estructura de las expresiones. Tenemos nosotros un término. Tienen ustedes que recordar que los términos están separados únicamente por los signos de operaciones, es decir, el menos o el más. Únicamente por estos signos están separados cada término. Aquí vamos a estudiar nosotros un término para ver cada uno de sus componentes. Dice que se llama término a toda expresión algebraica cuyas partes están separadas por los signos más o menos. Así, por ejemplo, 3xy al cuadrado es un término algebraico. En todo término algebraico pueden distinguirse 4 elementos. Aquí tenemos nosotros los elementos, las partes de las expresiones algebraicas. Por ejemplo, el signo puede ser positivo o negativo, como les dije hace un momentito. El coeficiente numérico es esta parte que acompaña a la incógnita, a la variable, a la letra, como ustedes la deseen llamar. La X o la Y, a veces la Z, la A, la B, bueno, eso depende de cada autor, cómo le quiera tomar. Es llamada variable o literal. Pero, por ejemplo, siempre se va a encontrar más con X o Y, la parte de lo que es la variable. Y un exponente. Ustedes deben recordar que cuando no hay, por ejemplo, aquí, hagamos cuenta que aquí no está el 3. Si no hay ningún exponente, ya se sobreentiende que está elevada esa expresión a la unidad. Ya, se dan cuenta aquí, tenemos un término, viene el signo que separa cada término, tenemos otro término y tenemos otro término. Como les dije, estas son variables, aquí en este ejercicio le están tomando a la A, acá la B, X, A, X, C. Entonces, esas son las variables que se pueden dar en los ejercicios que tienen que ver con expresiones algebraicas. ¿Cómo nosotros podemos llamar a las expresiones algebraicas? ¿Qué tipos de expresiones algebraicas nomás encontramos? Tenemos expresiones algebraicas monómicas, expresiones algebraicas binómicas, trinómicas y polinómicas. Cuando hablamos de un monomio, es una expresión que únicamente tiene un término. Como ustedes pueden ver, 5x al cuadrado. Aquí tenemos un binomio, que es una expresión algebraica formada obviamente por dos términos. 6x a la séptima menos 2. Tenemos un trinomio, que es una expresión algebraica formada por 3 términos. 3x a la 5, 4x al cubo menos x al cuadrado. Y un polinomio ya es una expresión que está formada por más de un término. Ya es una expresión que tiene 4, 5 o 6 términos, como en este caso. A ver, aquí quiero que me digan cuántos términos hay en esta expresión. Cuenten y díganme cuántos términos para ustedes hay en esta expresión. Hay 4 términos. Muy bien, eso tienen que saber identificar. Me alegra porque a veces se confunden en esta parte. No, un término siempre está separado únicamente por los signos de operaciones. Ahí yo puedo contar. Por eso aquí digo 1, acá hay otro signo, digo 2, 3 y 4. Bien, vamos a empezar a resolver los ejercicios más básicos de expresiones algebraicas. Aquí les he puesto 2x. Y doy un valor para x menos 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Únicamente reemplazamos x por el menos 2. Entonces, mi ejercicio original me dice 2x, ¿no es cierto? Entonces voy a poner 2x. Resolver, pongo el 2, pero aquí me encontré con la x. A la x ya le dimos un valor. El valor de x es menos 2. Entonces, más por menos me da menos. Y 2 por 2 es 4.
¿No es cierto? ¿Hasta ahí está entendido los reemplazos que he realizado? ¿No? Dicen, por ejemplo, en el primer ejercicio que dice A, dice 2x, Ya, ese es el... sí, sino que la x, como, ¿por qué le sacan menos 2? O sea, eso lo Ya. que pone usted. Es claro, ese es un valor que le damos. Estos ejercicios ustedes van a ver desde aquí, ya van a empezar a ver ejercicios así, en términos algebraicos. Yo digo 2x. Para x le asigno un valor de menos 2. Y lo único que tengo que reemplazar acá es, en vez de poner x, si se dan cuenta, para desarrollar el ejercicio, en vez de poner x, puse menos 2. ¿De dónde saqué este menos 2? Del valor que reemplazamos. En el ejercicio, ahorita que vamos a hacer unos ejercicios se van a dar cuenta. El ejercicio solo me viene hasta esta parte. 2x. Para x va a tomar un valor de menos 2. Entonces, lo único que voy a hacer es reemplazar la x por este menos 2 que toma el valor numérico para que el resultado final sea en términos numéricos y despejar nosotros, deshacernos de esta x. Ya, ¿qué es lo que hice aquí? Vuelvo y repito, 2, aquí encontré la x, abro paréntesis y ubico el valor que toma mi x. Mi x ya desaparece porque tiene un valor que ha sido asignado y este valor es menos 2. Entonces, 2 por menos 2, ahí vamos a hacer la ley de signos. Más por menos es menos. 2 por 2 es 4. Jesús, dígame, ¿qué parte no me entiende? Lo veo confundido. Active el audio. ¿En qué parte se quedó? Dígame nomás, yo le vuelvo a Que aún no le explicar. entiendo. ¿Qué no me ¿Por qué entiende? sale? Espera, aquí sale a menos, este es por menos 2x, ¿verdad? Mira, aquí, vamos aquí ya, mire. 2x, este es el ejercicio. Ya. Pero Sí, para x, 2x, el valor de x, ya. este valor de x, para resolverlo, para que no quede en términos algebraicos, para que quede en términos numéricos, nos asignan un valor de menos 2. Entonces, lo único que usted va a hacer es reemplazar. Pone aquí, este es el mismo ejercicio que ve acá, lo puse acá abajito para resolverlo. Entonces, pone el 2, abre paréntesis, porque x ya no va a ser x. ¿Por qué no va a ser x? Porque me dieron un valor para que yo reemplace. Entonces, yo ubico entre paréntesis ese menos 2 que me dieron para que ya no quede la x ahí. O sea, la x le cambian a menos. A menos 2. Le dan hasta aquí y usted tiene que hacer el reemplazo. Ya, entonces aquí ya solamente hace la multiplicación de signos, aplica la ley de signos, más por menos, es menos, ¿no es cierto? Y 2 por 2, 4. Ya quedó de Sí, ser 2x, ya quedó 4, menos 4. ya le entendí. Y ahorita vamos a hacer otro ejercicio de práctica y de ahí le van a realizar ustedes un ejercicio. Por ejemplo, aquí en el ejercicio B, tiene 2x, m menos n. Pero cada incógnita toma sus propios valores. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos acá, pero vamos ya a reemplazar. Entonces, aquí tenemos 2x, m menos n. Si se dan cuenta, este ejercicio que nos plantean aquí, solo lo bajé acá para resolverlo. Entonces voy reemplazando 2, pero aquí tengo x. Ya no puedo ubicar x porque para x me han dado un valor. X ahorita vale 9, entonces por eso yo ubico 9. Entonces vamos con m. ¿Cuánto vale m? M vale 3. Menos, abro paréntesis, siempre que hayan como choques de signos, en este caso, abren paréntesis. ¿Por qué digo choques de signos? Porque aquí la fórmula me dice m menos n. Entonces yo voy a ubicar el menos, pero n también tiene un signo negativo. Si se dan cuenta, tiene menos 8. Entonces para hacer mi reemplazo, abro paréntesis y pongo el menos 8. Cierro paréntesis.
¿Qué es lo que voy haciendo aquí? Resolviendo las operaciones que a mí se me vienen enfrente, que yo tengo aquí una vez que ya he realizado los reemplazos. Pongo 2 por 9 es 18, ¿no es cierto? Y voy a resolver primero lo que está más adentro del paréntesis. Siempre ese es el orden. Primerito lo que está más adentro del paréntesis. ¿Y qué tengo aquí en este paréntesis aquí? Acá tengo una multiplicación. Por eso únicamente abro paréntesis, ubico el 3 y hago la multiplicación interna de signos que tengo aquí. Menos por menos es más 8. Ya, una vez que tengo esto, voy a seguir resolviendo lo que me queda dentro de este paréntesis. Por eso que al 18 solo lo bajo. 18 queda aún ahí porque aún tengo una suma que realizar acá. Entonces, aquí digo 8 más 3 es 11. Una vez que aquí ya me he quedado en un solo término, sí puedo multiplicar acá con el 18. Y 18 por 11 es 198. Si se dan cuenta, es únicamente ir reemplazando valores. Van reemplazando valores y hasta el último obtener una respuesta. Aquí, como les digo, aquí había solo una multiplicación, por eso directamente lo hicieron. Pero en este caso ya teníamos que resolver primero las operaciones que tenemos dentro. Y dentro tenemos una multiplicación de signos. Aquí luego me da una suma, hacemos la suma interna y después procedemos a multiplicar con el valor que me quedó fuera del paréntesis. ¿Ya? Entonces vamos a realizar este ejercicio. Realícenme el primero, ¿ya? Verán que es facilito, como les dije hace un momentito. Es igualito al que hicimos, solo que con otro valor de reemplazo. El primero es 4x y para x me asignan un valor de menos 5. Pueden preguntarme si tienen alguna duda en el transcurso que van resolviendo el ejercicio. El primerito nomás. Ya, Liz, en el primer ejercicio, por ejemplo, con lo que le entendí yo es 4 4x. Es Ujú, el valor que le damos a la x de menos 5. Entonces, ujú. resolviendo el ejercicio, me quedaría 2, bajaría el 4, por decir, bajaría el Claro, 4, sí, 4, y como tengo un valor negativo, abro paréntesis, le pongo el negativo menos 5 y cierro paréntesis. Entonces, sí, ahí multiplico 5, como ahí aplico la ley del signo, sería más correcto. por menos es menos, más por menos es menos, y multiplico 4 por 5, quedaría el valor de 20, la respuesta. Ya, 20, pero negativo, ¿no es cierto? Negativo, claro, negativo. Ya es Ujú. lo que estábamos haciendo. Aquí lo puedo proyectar. Esto es justamente lo que teníamos que hacer. Ya, Reemplazar. voy a Sí, ver sí, el otro. muy bien, sí, sí me entendió esa parte, entonces quedó clara. Vamos con el B.
¿Cómo vamos, Javier? Dice, bueno, en el segundo ejercicio tengo bueno, dos X, ¿no? ¿Ya? Abro paréntesis, M, bueno, le doy los valores que tengo ahí, lo que me dice que la X equivale a 2, la M equivale a 4 y la N Ajá. equivale a menos 3. Sí. Entonces, al resolver, estoy resolviendo, me quedaría en el primero, resuelvo el 2, bajaría el 2, X equivale a 2, abro paréntesis, escribo lo que vale la X sería 2, cierro paréntesis, como la M más N están en paréntesis, entonces le pondría 4, la M equivale a 4 más, y vuelvo 4 más, y vuelvo a abrir paréntesis, Menos 3. vuelvo a cerrar, vuelvo a abrir paréntesis, y si pongo menos 3, diga, Sí, muy bien. ya hasta ahí voy todavía. Ya, hasta ahí tiene usted, ¿verdad? De ahí únicamente ya es hacer las operaciones. Mire lo que le acabo de proyectar. A mí se me salió a más 4. ¿Sí le salió? Muy bien. Sí, pero a mí lo que me falta es los paréntesis. Yo no pongo los Ya. paréntesis, yo hago de a Es una. porque a lo mejor usted tiene ya más práctica, pero cuando uno recién empieza a practicar, sí tiene que poner todo porque luego tiende a confundirse. Si lo puede hacer mentalmente, ya es A cuestión mí de se me práctica. salió a más 4. Muy bien, y a usted ya le falta un poquito nomás, Javier. Mire, ya se quedó aquí. Ya solo le faltaba hacer la multiplicación de los signos, más por menos, menos. Realizaba la resta. 4 menos 4, 3 serían 4 menos 4, 3, 1. 4 Y más 4 por 4 1. menos 3, ya, X 4, ahí sería 4, los más paréntesis, 1, 0 paréntesis, igual 4. ¿Dónde? ¿Sí? Sí, muy Ahí, bien. Les voy a socializar ahora lo que son las preguntas para la clase en vivo, ¿ya? ¿Qué nos dice? La notación científica es la forma de escribir los números que son muy grandes o muy pequeños. ¿Esto es verdadero o falso? No es mía. falso. Notación científica, recuerden que eso les dije al inicio, esto no es falso, porque de hecho de eso mismo se trata la notación científica, es una manera en que nosotros podemos escribir los números que son muy grandes o muy pequeños para que estos sean entendibles y un poco más manejables. Entonces aquí es verdadero. La segunda nos dice una expresión algebraica es una combinación de letras, números y aquí es signos de operaciones. Estimados estudiantes, Operación. tenemos Sí. 30 segundos. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes hoy. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias por su participación. Igual licencia. Gracias, Alicia. Se Gracias. cuida. Gracias. Chao, chao.